Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer harina de piñones de araucaria. El año pasado, y gracias a una amiga, descubrí este árbol maravilloso que es la araucaria y también descubrí el sabor de sus frutos, que son increíbles y muy versátiles. Probé de varias maneras en recetas tanto dulces como saladas y me gustó de todas formas, pero me quedé con la espina de hacer una harina, ya que no tenía suficientes frutos. La harina es la base de alimentación de los pueblos mapuches y quizás de otras comunidades. Este año, como ya vengo cosechando más frutos, voy a poder llevar a cabo la idea que tenía el año pasado de hacer una harina de piñones de araucaria. Y a su vez el proyecto es un poquito más ambicioso porque pienso hacer una torta con esta harina. Vamos a ver qué tal queda todo y qué pasa, ¿no? Primero vamos a la parte de la harina, lo principal. Les voy a mostrar, estos son los piñones de araucaria que están crudos y sin pelar, para el que no los conoce. Estos piñoncitos son tan ricos, tostados no saben cómo quedan, me encantan. Y al merquén también. Así que después al finalizar el video les voy a dejar los dos preparados que ya he hecho con este riquísimo fruto. Y acá tenemos los frutos que van a ser destinados a la harina, una parte porque tengo otros, pero les quería mostrar estos que ya están pelados y cocidos. Estos voy a utilizar para hacer la harina. Ahora vamos a ir a la parte de la preparación. Tenemos el primer paso realizado. Mediante la utilización de una licuadora o procesadora, ya piqué mucho más finos los piñones de araucaria. Este es el primer paso. Luego ahora les voy a mostrar otro artilugio de cocina que voy a utilizar para el segundo paso. Bueno, para la segunda parte de la preparación de la harina de piñones de araucaria voy a utilizar este que es un clásico molinillo de café, de granos de café, que me regaló un amigo. Gracias Esteban por este regalo maravilloso porque viene bien para un montón de cosas en la cocina. Bueno, en este caso voy a utilizar este molinillo para que la harina que les mostré, acá lo voy a mostrar de nuevo, que pasé por una procesadora licuadora, ya que a este molinillo le va a costar un poquito menos que si le pongo los granos enteros. Esto tiene un motor pequeño y le puede hacer daño. Entonces, por eso lo pasé antes por procesadora licuadora, para que acá no le cueste. Bueno, lo que voy a hacer es pasarlo por este molinillo y que quede como una harina. Bueno, ahí va a estar el proceso completo. Ahora les voy a mostrar. Listo, ya está la harina de piñones de araucaria. Miren lo que quedó. Bien finita. Hay un aroma acá increíble, único, que solo lo puede desprender el piñón de araucaria. Es diferente a todo. Me está regalando un aroma increíble acá, en este tipo de preparado que es la harina de piñones de araucaria. Con esto los pehuenches y mapuches, una vez que cosechan los frutos, conservan y tienen alimento a lo largo del año, ¿no? Bueno, yo les mostré que utilicé una licuadora y un molinillo para hacerlo más fina, pero esto puede ser también utilizado algún utensilio manual, ¿eh? No solamente dependemos de lo electrónico. Hay utensilios manuales que a mí me gustaría conseguir porque no depende de la electricidad. Y una amiga que me mostró haciendo la harina de araucaria, a la cual le agradezco, a Bernardita, que me pasó todos los datos. Ella me mostró que tiene un moledor eh, manual, que está muy bueno. En caso de uno no tener luz, puede seguir haciendo la harina de piñones de araucaria o otro tipo de harina. Me gustaría conseguir en algún momento. Bueno, por ahora lo hice con lo que tengo. Ahora, con esta harina prometo hacer alguna tortita. Les voy a mostrar luego qué hago. Bueno, espero que les haya gustado. Este fue el proceso de preparación de la harina de piñones de araucaria con el fruto de la araucaria araucana. Es el nombre científico de la araucaria o pehuen que compartimos con los hermanos de Chile. Acá en el sur hay varias plantitas que son un tesoro para la humanidad, ya que estas plantas pueden vivir miles de años dando esta comida. Increíble. Bueno, mi nombre es Pablo Barbadillo. Nos encontraremos en la próxima. Les voy a dejar, al finalizar el video, les voy a dejar cuando los hice tostados, a los piñones de araucaria, y cuando los hice al merquén, que están muy buenos. Bueno, estos dos videos les voy a dejar. Como le dije, mi nombre es Pablo Barbadillo, me encuentran en las redes sociales, en Facebook, YouTube y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo, nos vemos la próxima.